Son las 8 de la mañana, bajas a la panadería, compras una barra de pan y pagas con el móvil. En ese gesto tan simple, sin darte cuenta, acabas de mover toda la economía. El panadero forma parte de una empresa que produce y vende un bien. Tú eres quien lo consume con el dinero que ganas en tu trabajo. Y una parte de ese pago se irá al Estado en forma de impuestos. 3 actores, 3 decisiones y un mismo sistema funcionando a diario, incluso mientras tú solo pensabas en desayunar. La economía no es algo lejano ni abstracto. Es el conjunto de miles de pequeñas acciones como esta que realizamos cada día. Hoy vas a entender quiénes son los protagonistas de ese gran tablero: las familias, las empresas y el Estado. Y cómo todo lo que hacen afecta directamente a tu bolsillo, a tus oportunidades y hasta a tu presupuesto personal. En los vídeos anteriores aprendimos a mirar nuestro dinero de cerca, a hacer un presupuesto, a organizar el sueldo y a empezar a construir un pequeño colchón de seguridad. Pero ahora toca ampliar la mirada, porque aunque tus finanzas parezcan un asunto individual, en realidad forman parte de un sistema enorme en el que todos estamos conectados. Los economistas llaman agentes económicos a los 3 grandes grupos que hacen que este sistema funcione: las familias, las empresas y el Estado. Cada uno tiene un papel esencial. Unos producen, otros consumen y otros regulan. Y juntos forman el engranaje que mantiene viva la economía. Entender cómo interactúan no es teoría. Te ayuda a comprender por qué suben los precios, por qué cambia tu salario o por qué un impuesto nuevo puede alterar todo tu presupuesto. El primer agente económico eres tú, aunque nunca te lo hayas planteado así. En economía, las familias no se refieren solo a padres, hijos y abuelos bajo el mismo techo, sino a cualquier grupo o persona que toma decisiones de consumo. Cada vez que eliges entre cocinar en casa o pedir comida a domicilio, ahorrar o gastar, usar tarjeta o efectivo, estás actuando como una unidad económica. Las familias son el motor del consumo, deciden qué comprar, dónde hacerlo y en qué medida, pero también son quienes ofrecen su trabajo a las empresas y quienes, con su ahorro, permite que existan inversiones y crédito. Sin las decisiones de las familias nada se mueve, son el punto de partida de todo intercambio. Y aquí es donde tus finanzas personales se conectan con la economía general. Tu presupuesto, tus hábitos de ahorro y tus decisiones de gasto son el reflejo en miniatura de cómo funciona el sistema completo. Cuando millones de personas gastan más, las empresas venden más y contratan más personal. Cuando gastan menos, la actividad se frena. Tu elección individual forma parte de un patrón colectivo que influye en toda la economía, aunque no lo veas directamente. El segundo gran agente económico son las empresas. Son las que transforman recursos en bienes y servicios, desde la panadería del barrio hasta la gran multinacional que fabrica tu teléfono. Sin ellas, las familias no tendrían productos que consumir ni empleos que generen ingresos. Pero al mismo tiempo, sin las familias, las empresas no tendrían a quién vender ni a quién contratar. Cada empresa decide qué producir, cuánto producir, a qué precio vender y a quién contratar, y esas decisiones repercuten directamente en tu vida cotidiana. Cuando una empresa sube precios, lo notas en tu lista de la compra. Cuando lanza un nuevo producto, cambia tus hábitos de consumo. Cuando amplía plantilla, crea oportunidades. Cuando recorta gastos, reduce salarios o empleos. Las empresas también influyen en la economía a través de la inversión. Compran maquinaria, abren locales, contratan servicios. Esos movimientos hacen que el dinero circule. Y cuando ganan beneficios, una parte se reinvierte, otra se reparte entre accionistas y otra se entrega al Estado en forma de impuestos. Todo esto, de una manera u otra, termina impactando en tu día a día, en el precio de lo que compras, en las condiciones de tu trabajo y en los servicios públicos que recibes. En definitiva, las empresas son el puente entre la producción y el consumo. Lo que ellas deciden determina buena parte de lo que las familias pueden o no pueden hacer con su dinero. Suscríbete y seguimos poniendo en orden tu economía, con calma, pero sin pausa. El tercer agente económico es el Estado, y su papel es tan invisible a veces como decisivo. Es quien regula el juego, recauda impuestos y redistribuye los recursos para que el sistema funcione. No produce pan ni teléfonos, pero sin él el resto del engranaje no podía sostenerse. El Estado obtiene ingresos a través de los impuestos que pagan las familias y las empresas. Con ese dinero financia servicios públicos,
como la sanidad, la educación o las infraestructuras. Y también presta apoyo a quienes más lo necesitan mediante subsidios, becas o ayudas. En otras palabras, recoge parte de lo que todos aportamos y lo devuelve en forma de bienes y servicios comunes. Pero su función no se queda ahí. El Estado también interviene cuando el equilibrio se rompe. Regula precios, fija salarios mínimos, controla la inflación y trata de evitar abusos de poder en el mercado. Cada decisión política o económica, desde una subida del IVA hasta una bajada del IRPF o un nuevo impuesto a las empresas, repercute directamente en tu presupuesto y en tu poder adquisitivo. Podría parecer un actor lejano, pero el Estado está presente en casi todo lo que haces. Cuando pagas el transporte público, cuando recibes atención médica, cuando cobras una ayuda e incluso cuando compras un producto que lleva impuestos incluidos. Entender su papel te permite ver la economía como un sistema interconectado, donde tus decisiones individuales también tienen un peso colectivo. Ahora que ya conoces a los tres protagonistas, familias, empresas y Estado, es momento de ver cómo se relacionan, porque la economía no funciona como tres piezas separadas, sino como un circuito que nunca deja de moverse. Las familias ofrecen su trabajo a las empresas a cambio de un sueldo. Con ese dinero consumen los bienes y servicios que las empresas producen. A su vez, las empresas pagan salarios, invierten, generan beneficios y pagan impuestos al Estado. El Estado, con esos impuestos, financia servicios públicos, otorga ayudas y contrata tanto a empresas como a trabajadores para mantener el sistema en marcha. Es un flujo constante. El dinero sale de las familias hacia las empresas, de las empresas hacia los trabajadores y del Estado de nuevo hacia ambos. Cada decisión que tomas, comprar, ahorrar, invertir o votar, altera ese flujo. Es como una corriente que circula por un circuito eléctrico. Si un tramo se corta, el sistema entero se resiente. Por eso, entender cómo se conectan estos tres agentes no es solo cuestión de teoría, sino una forma de entender cómo tus propias decisiones individuales encajan en un engranaje mucho más grande. Imagina que vas a tu cafetería habitual y pides un café para llevar. Pagas 2 euros y te marchas pensando en otra cosa. Pero detrás de ese gesto cotidiano ocurre todo un proceso económico. Tú, como familia o consumidor, entregas parte de tu ingreso a una empresa, la cafetería. Ese dinero permite que el dueño pague el alquiler del local, compre café a su proveedor, repare la cafetera cuando se estropea y pague el salario de quien te ha atendido. Esa persona, con su sueldo, irá después al supermercado, pagará la luz de casa o saldrá a cenar. Así, el dinero vuelve a circular entre familias y empresas. Mientras tanto, parte de lo que has pagado, el IVA, irá al Estado, que lo destinará a financiar carreteras, hospitales o educación pública. Quizá el proveedor de café reciba una ayuda para modernizar su maquinaria, o el camarero vea una parte de su nómina bonificada gracias a una política de empleo. Todo está conectado. En ese pequeño café que compras, cada mañana se cruzan los tres agentes económicos. Tú como consumidor, la empresa que te vende el producto y el Estado que regula y redistribuye los recursos. Esa simple acción cotidiana es, en realidad, la economía en movimiento. La economía no es algo lejano que ocurre en los telediarios o en los despachos del gobierno. Es algo que construimos todos, cada día, con nuestras decisiones, grandes y pequeñas. Cuando compras, trabajas, ahorras o pagas impuestos, estás moviendo un engranaje del que dependemos todos. Entender quiénes son los agentes económicos y cómo interactúan te permite ver el mundo con otros ojos. Ya no eres solo un espectador, eres parte activa del sistema. Tus elecciones afectan a las empresas que prosperan, a los impuestos que se recaudan y, en última instancia, a la sociedad que construimos entre todos. Cuanto mejor comprendas este ciclo, más fácil será anticipar cómo los cambios económicos, una subida de precios, una crisis o una nueva ley, pueden influir en tu vida. Y ese conocimiento es poder, el poder de tomar decisiones más conscientes, más justas y más inteligentes con tu dinero. Ahora que ya sabes cómo funciona el sistema económico y el papel que juegas dentro de él, llega el momento de observar uno de los fenómenos que más impacto tiene en tu bolsillo, la inflación. Esa subida generalizada de precios que hace que, poco a poco, con el mismo dinero puedas comprar menos. En el próximo vídeo vamos a ver qué es exactamente la inflación, por qué ocurre y cómo te afecta tanto si eres consumidor, trabajador o empresario. Descubrirás que no es solo una cifra en las noticias, sino un reflejo directo de las decisiones que toman estos tres agentes económicos, las familias, las empresas y el Estado. Y sobre todo, aprenderás qué puedes hacer tú para protegerte de ella.
Y ahora quiero saber tu opinión. ¿En cuál de estos tres agentes crees que tienes más poder de decisión? ¿Como consumidor, como trabajador o como ciudadano? Cuéntamelo en los comentarios porque entender cómo participamos todos en la economía es la mejor forma de mejorarla. Si este vídeo te ha ayudado a ver el mundo con otros ojos, dale like, suscríbete y activa la campanita para no perderte los próximos vídeos. Seguimos construyendo paso a paso tu educación financiera desde cero.